Vamos a aprender en esta primera parte, en esta unidad 1, vamos a aprender sobre la contabilidad de costos, o sea, el surgimiento en cuanto al origen, la evolución que tiene la contabilidad de costos, en donde ese surgimiento lo vamos a posicionar antes de la revolución industrial. Acá hay que tener en cuenta de que anterior a la revolución industrial, ¿cómo se manejaba la información? La información era mucho más sencilla. ¿Por qué era más sencilla? Porque los procesos de fabricación de los productos no tenían la complejidad que comenzaron a tener cuando surge la revolución industrial, en donde ahí sí comienzan los procesos más complejos. ¿En qué consistían esos procesos antes de la revolución industrial? ¿Por qué no eran tan complejos? ¿Por qué su sencillez? Bueno, porque simplemente ahí es en donde el artesano, el empresario, lo que hacía era adquirir la materia prima, compra la materia prima, luego era esa materia prima transformada por los artesanos y ese costo que representaba la materia prima, más lo que representaba el costo de la mano de obra, que era el trabajo que los artesanos hacían sobre esa materia prima, es lo que en un principio comenzó a conformar lo que eran los primeros elementos de costo, que lo vamos a denominar más adelante conocidos como costos primos. O sea, estamos hablando de la materia prima directa y la mano de obra directa. Ahora, cuando ya en los años posteriores a la revolución industrial ya empiezan a surgir las grandes fábricas en donde ya se incrementa la complejidad en el proceso de fabricación y ahí comienza a dar lugar al desarrollo de la contabilidad de costo con mayor profundidad. Entonces, el perfeccionamiento se va a dar de la contabilidad de costo cuando se da la revolución industrial y ahí se consideraba hasta ese momento, como lo he planteado recién, la materia prima directa y la mano de obra directa como los elementos de costo. Empiezan entonces a emplearse libros auxiliares a partir de ahí en todos los elementos que llegan a tener incidencia en el costo de producción, como por ejemplo los materiales, los salarios, las fechas de entrega, que bueno, vamos a ir observando a través del desarrollo de la clase cómo debemos empezar a construir. Como decíamos recién, en un principio consideramos la materia prima directa, la mano de obra directa, y luego ya en el siglo XIX y en la década del 40 del siglo XX, ya comienza a desarrollarse una etapa superior del capitalismo industrial, donde ahí empieza a manifestarse un auge tecnológico y empresarial, y ya comienzan a tomar importancia o a tenerse en cuenta los costos indirectos de fabricación que vendrían a representar o vienen a representar el tercer elemento de costo. Entonces ya comienza a conformarse los elementos de costo que habitualmente nosotros conocemos, la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Ahora, ¿cuáles son las razones que ponen en evidencia ese auge? Y esas razones van a estar traducidas en el valor que tienen los activos fijos que la empresa utiliza. Estamos hablando, por ejemplo, de las maquinarias, en donde surge la necesidad de efectuar un control sobre los costos indirectos, el tamaño, la complejidad de las empresas y como consecuencia de eso, las dificultades administrativas a las que debían enfrentarse y también la necesidad de disponer una herramienta confiable a los efectos de que podamos determinar, fijar o determinar precios de venta. Esos son aspectos que teníamos que considerar, debían considerarse con el surgimiento de los avances tecnológicos. Cuando empezamos a tomar conocimiento de los dos grandes grupos de hechos económicos registrables en toda organización, podemos identificar a la contabilidad financiera. ¿De qué se ocupa la contabilidad financiera? Se ocupa de las transacciones con el contexto externo en las que la organización actúa como sujeto no exclusivo.
¿Cuáles son los objetivos que se plantea la contabilidad financiera? Los objetivos que se plantea la contabilidad financiera básicamente son dos: informar acerca de la naturaleza y el estatus o el estado del capital invertido, o sea, la composición del estado patrimonial a través del balance general, o lo que muchas veces conocemos como el estado de situación patrimonial, y también evaluar los cambios que se producen en dicho patrimonio como resultado de las actividades comerciales y operativas que se ven reflejadas en el estado de resultado. Eso es importante para poder diferenciar con el otro grupo de hechos económicos registrables en toda organización vinculado a la contabilidad de costos, en donde se ocupa la contabilidad de costo de la transformación interna de los factores productivos con el objeto de añadirles valor, en cuyo caso el ente actúa como un sujeto exclusivo. Cuando nosotros vamos a medir la utilidad del negocio, esa utilidad del negocio se mide a través de la diferencia entre los ingresos por ventas y los costos. Y ahí va a estar centrada nuestra atención cuando estudiemos contabilidad de costos. Ahora que empezamos a estudiar la contabilidad de costos, en donde acá lo que vamos a considerar son los informes relativos al costo del producto que afectan tanto al balance general como al estado de resultado. La contabilidad de costo, ¿qué representa? Es un sistema de información contable diseñado para establecer el costo de producir un bien o un servicio. Se basa en la partida doble y registra las operaciones en diarios y mayores auxiliares coordinados con la contabilidad general por medio de cuentas de control. La contabilidad de costos registra los desembolsos de tal manera que las cuentas sobre la producción y ventas pueden servir para determinar los costos de producción y de distribución unitarios o totales de algunos o de todos los productos elaborados y de las diversas funciones de la empresa con el fin de lograr una empresa económica, eficiente y lucrativa. Es un registro detallado de los costos de los procesos de fabricación en función de las unidades elaboradas, estudio analítico e interactivo de los datos e informes detallados de la contabilidad, y contiene una serie de reglas y principios que rigen la instalación y operación de un sistema por medio del cual se averiguan los detalles del costo de la materia prima, la mano de obra y la carga fabril realizados para producir una unidad de fabricación. Los propósitos que tiene la contabilidad de costos básicamente son tres: medir la utilidad y evaluar el inventario, el control administrativo de las operaciones y de las actividades, y proporcionar información a la administración a los efectos de planificar y también que le sirva para tomar decisiones. La contabilidad financiera y la contabilidad de costo, ¿cuál es la relación que tienen? Es que la contabilidad de costo constituye el complemento amplificado y necesario de la contabilidad financiera. Característica de la contabilidad de costo: analítica por excelencia. Interviene un elemento que no figura en la contabilidad general, las unidades, solo registra operaciones internas, reúne tres elementos que transforman la materia prima, la mano de obra y la carga fabril, determina en qué proporción cada elemento afecta el costo, también la rige el promedio, facilita la preparación de informes, tiene periodos contables más reducidos que la contabilidad general, minimiza los costos de operación. Los objetivos que se plantea la contabilidad de costo es clasificar, acumular, asignar, controlar costos a los efectos que facilite la toma de decisiones. Y ahora es importante centrarnos en las cuestiones definicionales, o sea, diferenciar lo que es costo de lo que es gasto y de lo que es pérdida. Particularmente, uno de los autores más consultados respecto a este tema, Baker Jacobsen Padilla, define al costo como la suma de las erogaciones, es decir, el costo inicial de un activo o servicio adquirido que se refleja en el desembolso del dinero en efectivo y otros valores, o sea, un pasivo incurrido. Pero acá nosotros debemos
llevar la conceptualización de costos según estos conceptos. ¿Qué es costo? El esfuerzo que realizan los factores productivos para obtener un bien o servicio. Es la porción del gasto que ha de ser aplicado al producto, al proceso o al centro de costo. Es, por lo tanto, el costo activable. El gasto se aplica contra los ingresos de un periodo, no se activa y la pérdida representa la disminución en el patrimonio de la empresa, no se recupera. Pero lo importante es empecemos a interpretar lo que es costo, gasto y pérdida. ¿Por qué un costo es activable? ¿Por qué un gasto no es activable o no se activa? Eso debemos saber interpretar apropiadamente. Vamos a interpretar entonces la diferencia entre costo, gasto y pérdida. Recordemos, ¿qué es costo? Es el esfuerzo que realizan los factores productivos para obtener un bien o servicio. Es la porción del gasto que ha de ser aplicado al producto, al proceso o al centro de costos. Es activable. ¿Cómo debemos responder ante la pregunta ¿qué significa que sea activable? Que en muchos casos, en algunas bibliografías, la podés encontrar como inventariable, o sea, utilizan ese término. Acá el término utilizado es activable. Bueno, vamos a suponer de que nosotros, por ejemplo, fabricamos un determinado producto y ese producto, supongamos que sea pan. Ese producto, nuestro objetivo final es obtener, elaboramos pan. Ese es nuestro producto. ¿Qué necesitamos para elaborar pan? Como la materia prima más representativa. Necesitamos harina. Entonces vamos a adquirir de nuestro proveedor harina. Vamos a comprar un total, una determinada cantidad de kilogramos, suponete 100 kilogramos, ¿sí?, de harina, y el costo de cada kilogramo, supongamos que sea 10 pesos. Entonces totalizan 100 por 10, un total del costo que tiene harina, un total de 1000 pesos. Ahora, no significa que nosotros cuando incorporemos al proceso productivo, esa harina, esa materia prima, la vamos a incorporar al proceso productivo y va a empezar a transformarse en el producto terminado que es el pan. No significa que si yo he adquirido 100 kilogramos, vamos a incorporar al proceso productivo esos 100 kilogramos. Lo que vamos a utilizar es, supongamos, la mitad, 50 kilogramos. Ahí lo que estamos observando es que cuando incorporamos al proceso productivo para su transformación 50 kilogramos y cuyo costo es 10 pesos, lo que sí podemos ver es que este activo empieza a transformarse en un costo, de manera tal de que ese producto terminado, en la cantidad que lo obtengamos, va a estar valuado por, en un principio, por 50 kilogramos que se han empleado de materia prima a 10 pesos cada kilogramo. Ahí está, 50 por 10, por lo tanto totalizarían 500 pesos. Ahora, esa materia prima no se transforma por sí misma, sino también deben ser convertidas a través de la mano de obra que va a trabajar sobre esa materia prima, la mano de obra directa y también la carga fabril, porque hay un espacio físico que nosotros estamos ocupando para trabajar, que es el alquiler y por el cual debemos pagar un alquiler, el alquiler de fábrica. Hay seguros que se contratan para cubrir contra determinados riesgos los bienes de uso, la mano de obra indirecta, el consumo de materia prima indirecta, supongamos sal, supongamos azúcar, que utilizamos también para la obtención del pan, y eso que representan estos elementos, estoy hablando de la mano de obra directa y la carga fabril, representan los costos de conversión. También van a ser la composición, ahí se van a activar, van a formar parte del valor del activo. Suponete que se han empleado 10 horas hombre a 100 pesos, por lo tanto totalizaría 1000 pesos. Y la carga fabril, vamos a utilizar la cuota presupuestada multiplicado por la base real y supongamos que nos dé 3000 pesos. Eso significa que hemos obtenido el costo de estos productos terminados en una cantidad, supongamos que hemos obtenido 200 kilogramos de pan. Entonces, ahí lo que podemos ver, qué es lo que representa el costo y qué significa que sea activable. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es, en el balance general,
en el activo existe un rubro que se llama bienes de cambio. Vamos a poner acá bienes de cambio. Ahí están los bienes de cambio. Y hemos obtenido, por ejemplo, productos terminados, un componente del rubro bienes de cambio. Hemos obtenido 200 kilogramos de pan por un valor, su costo vendría a estar representado por la suma de la materia prima directa consumida, la mano de obra directa devengada y la carga fabril aplicada. Vamos a escribirle acá a la par, materia prima, ahí está la materia prima directa que se ha consumido, la mano de obra directa que se ha devengado y la carga fabril que se aplica, carga fabril aplicada, que más adelante vamos a saber que es producto de la cuota presupuestada multiplicado por la base real, suponiendo, como he planteado en un principio, que sean los 3.000 pesos. Vamos a hacer la suma y me va a quedar esa suma un total de 4.500 pesos. O sea que acá tenemos en nuestro activo, en el balance general, ahí vemos que está afectando el balance general, productos terminados, el pan, 200 kilogramos por un total de 4.500. Si queremos conocer el costo por kilogramo, ese costo unitario va a surgir de dividir el costo total incurrido, 4.500, suponete, porque estamos hablando de la elaboración del pan, no hay producción en proceso ni inicial ni final, por lo tanto agarramos el total de los insumos, materia prima directa, vuelvo a repetir, consumida, mano de obra directa devengada y carga fabril aplicada, y lo vamos a dividir en los 200 kilogramos obtenidos. Eso para determinar el costo unitario a razón de 22,50 por kilogramos. Entonces, en el activo, ahí lo que acabamos de ver, vuelvo a recordarlo, es la materia prima, es la mano de obra directa y la carga fabril. Son costos y los costos son activables. Activables significa que forman parte del valor de un activo, hacen al valor de un activo, están valuando el valor de un activo, pero en la porción de lo que se ha consumido, particularmente en la materia prima, porque no toda la materia prima ha dejado de ser un activo, porque hemos comprado 100 kilogramos, no olvidemos, y lo que hemos consumido son 50 kilogramos. 50 kilogramos es un costo, a 10 pesos cada kilogramo. Ahora, ten en cuenta que en el estado de situación patrimonial no solamente va a aparecer productos terminados, los 200 kilogramos que hemos obtenido de pan, identificados al finalizar el proceso de elaboración, sino también vamos a encontrar materia prima en un 50%, o sea, 50 kilogramos a 10 pesos en el rubro bienes de cambio. Pero nos centramos acá en los productos terminados y vamos a vender esos productos terminados, o sea que van a aparecer reflejados en el costo de los productos terminados y vendidos. Supongamos que vendamos, aquí vamos a poner ventas, supongamos que vendemos 100 kilogramos por un total de 6.000 pesos. 100 kilogramos por 6.000 pesos. Y acá, costo de los productos terminados y vendidos van a estar representados por 100 kilogramos a 22,50. 100 kilogramos, no te olvides que cada kilogramo, su costo unitario, voy a ponerlo acá, es 22,50. 22,50, 22,50. Y ahí me va a dar el resultado bruto. Aquí vamos a ubicarlo. Resultado bruto. Este es el resultado bruto de nuestro estado de resultado típico de una empresa industrial. Ventas, los ingresos, 6.000. Costo de los productos terminados, 2.250. Lo cual eso significa que en bienes de cambio van a quedar ahora, ¿sí? Van a quedar los 100 kilogramos. Ten en cuenta que se han vendido 100 kilogramos y van a quedar ahora 100 kilogramos a un costo unitario de 22,50. O sea que va a cambiar acá en la estructura del rubro en cuanto a los componentes del rubro bienes de cambio. Ya productos terminados no va a ser 200, sino que va a ser 100 kilogramos y esos 100 kilogramos a un costo unitario de 22,50. 100 kilogramos, acá lo vamos a cambiar, 100 kilogramos multiplicado por 22,50, que es el costo unitario por kilogramo, 2.250. Fíjate que
en el balance está reflejado la porción de los activos que no se han vendido y en el estado de resultado la porción de los activos que sí se han vendido. Entonces, en el balance, acá está lo que no se vendió, está en el rubro bienes de cambio, los productos terminados, los 100 kilogramos que no se han vendido, y en el estado de resultado ventas neto de los costos, los productos que no han vendido, en la porción de los bienes que sí han salido del patrimonio como consecuencia de la venta. Ahora, cuando nosotros estamos por evaluar lo que representan los gastos no están vinculados al proceso productivo. Los gastos de administración, comercialización o financiero son necesarios para desarrollar la actividad económica en pos de obtener beneficios, pero no representan costos. Los gastos no son activables, por eso se aplica contra ingresos de un periodo, o sea, el 100% en el periodo en que se devenguen, no se activan, o sea, no forman parte del valor del activo que se ha obtenido al cabo del proceso productivo. Por ejemplo, supongamos la comisión a los vendedores, por ejemplo, los sueldos y cargas sociales de los administrativos. Ponete comisión a los vendedores, 10 pesos, eso lo vamos a poner aquí en nuestro estado de resultado. Hay que imputarlo al estado de resultado, como dice ahí, que van a representar, por ejemplo, los gastos de comercialización. Los gastos de comercialización que vamos a suponer, vamos a checarlo un poquito, gasto de comercialización, 10 pesos, como está planteando el ejemplito. 10 pesos gasto de comercialización, y ahí vamos a suponer que son los únicos gastos que tenemos. También puede haber de administración y financieros. 3.750 menos 10, ahí tenemos el resultado, este es el resultado neto. Y con respecto a las pérdidas, representan una disminución en el patrimonio, no se recupera. Bueno, eso tienen que ser imputados al estado de resultado como una pérdida. Eso vendría a restar. Acá vamos a considerar que no hay pérdidas. Vendrían a restar, por supuesto, se imputan contra ingresos. Estarían acá luego las pérdidas. Ahí vamos a considerarlo para el resultado neto. Aquí no lo vamos a plantear, pero las pérdidas, ¿a dónde deben ser imputadas? Al estado de resultado, las pérdidas. Es una disminución del patrimonio de la empresa, no se recupera. Con respecto a la clasificación de los costos tienen 11 tipos de clasificaciones, según proponen acá en esta cátedra. Por el periodo de costos, los costos pueden ser corrientes o del periodo, los costos pueden ser diferidos. Por la función tenemos los costos industriales o de producción, los administrativos que son de no fabricación, los financieros que son considerados de no fabricación, los costos de distribución que son considerados de no fabricación. Por la naturaleza del gasto, ahí es donde se clasifica en materia prima, mano de obra y carga fabril. Por la imputación al producto tenemos los directos, como la materia prima directa y mano de obra directa, los indirectos en el cual se encuentra la carga fabril. De hecho, es una característica que tiene la carga fabril en cuanto a su asignación indirecta con relación al producto. Por su variabilidad, los costos pueden ser clasificados como fijos, variables, semifijos o semivariables. Por la naturaleza de las operaciones de fabricación, los costos se clasifican por orden de fabricación, por proceso, por clases, por montaje. Por el método de cálculo tenemos los costos históricos o post-mortem, los costos predeterminados, que vamos a clasificar a los costos predeterminados en los estimados y los estándares. Por el tiempo abarcado por los resúmenes tenemos los costos diarios, semanales y mensuales. Por aplicación al proceso, los costos asignables, que son no prorrateables, y los distribuibles, que son aquellos prorrateables. Por el control tenemos los costos controlables, incontrolables, de oportunidad. Por la toma de decisiones, los costos pueden ser eludibles, ineludibles, relevantes, irrelevantes o diferenciales. Una de las clasificaciones más importantes que tienen los costos es según su comportamiento o variabilidad, en donde habíamos expresado que los costos pueden ser clasificados como fijos, variables, semifijos o semivariables. Los costos fijos son aquellos que no cambian, son aquellos que permanecen inmutables.
cualquiera sea el volumen de actividad que alcance la empresa. Como por ejemplo, un costo fijo está dado por el alquiler de fábrica. Por ejemplo, un costo fijo puede estar dado por los seguros para cubrir contra determinados riesgos a los activos fijos de la empresa, a los bienes de uso de fábrica. La amortización de los bienes de uso de fábrica, por supuesto, siempre y cuando el método de amortización sea el proporcional por línea recta, como por ejemplo vamos a representarlo acá gráficamente, vamos a trasladarnos hacia acá, gráficamente, ahí tenemos, supongamos, el volumen de actividad que alcanza la empresa, 0 unidades fabrica, 1, 2, 3 unidades, 4, 5, hasta 10 unidades, supongamos, los costos fijos vamos a demostrar que permanecen inmutables. Suponete que los costos fijos totalicen 5.000 y eso va a permanecer constante. Ahí está la característica de los costos fijos que lo voy a indicar acá, constantes, y lo estamos representando gráficamente. Ahí vemos la función, ¿sí? La función constante de los costos fijos, en donde en el eje X, acá tenemos el eje X, viene a ser el volumen de actividad alcanzado por la empresa, y el eje Y vendrían a representar los costos. Pero los costos fijos totales son constantes. Los costos fijos unitarios son decrecientes, porque en este caso, teniendo en cuenta que el total es 5.000, si lo dividimos en 1 queda 5.000. Si lo dividimos en 2 queda 2.500. Vemos que el comportamiento lo dividimos en 3 unidades, queda 1.666. Lo dividimos los 5.000 en 4, me queda 1.250. Lo dividimos en 5, me queda 1.000. Vemos que el comportamiento es decreciente, como podemos observar en su representación gráfica. Los costos fijos totales son constantes. Los costos fijos unitarios tienen un comportamiento decreciente. Ahora vamos a ver el comportamiento de los costos variables, y los costos variables van a fluctuar, van a cambiar en función al volumen de actividad que la empresa alcance, al volumen de producción. Vamos a suponer que el costo variable unitario sea 700 pesos, y acá tenemos las distintas unidades que vamos a ir considerando de 0 a 10. Suponete entonces, si la empresa no fabrica ninguna unidad, entonces en ese caso el costo variable va a ser de 0 por 700, va a ser 0. Ahora supongamos que multipliquemos 700 por 1, va a quedar 700, 2 por 700, 1400, y ahí podemos ver el comportamiento que tienen los costos variables, que es creciente. Ahí está su representación gráfica. Los costos variables estamos observando que tienen ese comportamiento creciente. Esta función lineal creciente es ese comportamiento que observamos. Ahora fíjate en el caso del costo variable unitario, porque esto vendrían a representar los costos variables totales. Costos variables unitarios son constantes, representan 700 pesos porque estamos hablando de los costos variables unitarios. Ahora veamos qué ocurre con los costos semivariables o semifijos. Bueno, hay métodos para poder separar, para poder identificar el costo variable de ese semivariable o semifijo, y por diferencia encontrar el costo fijo, y uno de esos métodos sobre el cual más se practica el método de punto alto y bajo. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que haya un departamento de servicio en donde encontramos un costo semivariable que totaliza 10.000 pesos, y lo que se busca es separar dicho costo en su porción variable y fija. Y para eso vas a contar con información vinculada al presupuesto flexible, que sería estimar los costos a distintos niveles de actividad, todas posibles de alcanzar. Entonces acá tenemos el presupuesto flexible de 4 periodos, 1, 2, 3, 4, el costo total estimado 6.000, 5.000, 4.000, 5.600, y la base que se está utilizando, horas hombre, 200, 150, 100 horas hombre, 180. Lo que vamos a buscar es el punto más alto y el más bajo. Ahí está el más alto en cuanto a los costos. Vamos a copiarlo acá. Son 6.000 pesos. Y las horas hombre correspondientes a esos 6.000 pesos son 200 horas hombre. Ahora vamos a identificar el punto más bajo. Y el punto más bajo es 4.000 pesos. El costo total estimado. Y las horas hombre
correspondientes representan 100 horas hombre. Me queda 100. Hacemos la diferencia entre el punto más alto y el más bajo. 6.000 menos 4, 2.000. 200 menos 100 es 100. Y vamos a determinar la cuota variable. ¿Cómo determinamos la cuota variable? Voy a dividir la diferencia entre el total estimado, el punto más alto y el más bajo, que me dio 2.000, y lo voy a dividir en la diferencia de la base empleada, considerando la más alta y la más baja. 200 menos 100, me queda ahí los 100. Por lo tanto, me da la cuota variable a razón de 20 pesos por hora hombre. Eso significa de que si ya nosotros conocemos que el costo total estimado es 6.000 para 200 horas hombres, lo que voy a hacer es agarrar los 200, multiplicarlo por la cuota, que es 20, y por diferencia me dará la porción fija, que de los 6.000 menos los 4.000 me da 2.000, vendría a ser el costo fijo. Acá lo que voy a hacer en el cálculo de nuevo, agarro 100 horas hombre, multiplico por la cuota variable, que es 20 pesos por hora hombre, y agarro y encuentro la diferencia entre 4.000 menos 2.000, me queda 2.000 la fija. Bueno, por eso se llama fija. ¿Por qué? Porque permanece constante. Eso significa que nos permite responder ese costo semivariable, esos 10.000, separarlo en su porción fija y en su porción variable. Entonces, ahí ten en cuenta que la fija hemos determinado que es 2.000 pesos, o sea que de esos 10.000, sabiendo que la fija es 2.000, la variable 8.000 pesos. Así debemos utilizar el método punto alto y bajo, que va a servir para separar los costos semivariables o semifijos en su porción variable y en su porción fija. Otras de las clasificaciones también que debemos considerar como relevante, además de la clasificación según su variabilidad o comportamiento, es por su imputación al producto, tal como lo plantea la diapositiva de la cátedra, en donde acá tenemos un ejemplo en donde el producto terminado es el pan y los costos directos imputables al pan estaría representado por harina, en donde esa materia prima va a ser transformada por la mano de obra directa para que se convierta en el pan. O sea que va a pasar por una serie, va a atravesar una serie de procesos que la van a convertir en pan. Aquí lo que yo estoy planteando es que la materia prima directa y la mano de obra directa, o sea, las remuneraciones y las cargas sociales que como contraprestación se están pagando a los recursos humanos que están trabajando sobre esa materia prima, representan costos directos de asignación directa, y también debemos considerar que hay que imputarle los costos indirectos. Acá tengo un horno eléctrico, pero el horno eléctrico es un activo, es un bien de uso. Lo que sí debemos imputar al costo es su amortización. Debemos imputar al costo en los seguros que vamos a contratar para cubrirlo contra determinados riesgos a ese horno, porque el horno no es imputable al costo. El horno viene a representar un activo fijo. El horno representa un bien de uso. Lo que sí imputamos al costo son sus amortizaciones, como acabo de plantear. Es el seguro que se contrata para cubrirlo contra determinados riesgos. La energía eléctrica que se emplea para que funcione el horno. Y, por ejemplo, también podemos incluir dentro de los costos indirectos a la materia prima indirecta, a la mano de obra indirecta. Y en este ejemplito en particular, supongamos que el valor de origen que tienen los bienes de uso en amasado y en horneado sean de 10.000 y 20.000 pesos respectivamente, con una vida útil de 10 años, entonces es imputable al costo de manera indirecta 1.000 y 2.000 pesos en amasado y en horneado. Entonces acá vamos a tener que considerar que hay un proceso, una serie de pagos que debe seguir, que incluye el prorrateo primario, el prorrateo secundario y la aplicación de la carga fabril al costo del producto. Por eso vemos que una de las características que tiene la carga fabril es su asignación indirecta con relación a ese producto.